Buenas tardes, bienvenidos. Primeramente querríamos dar gracias al Ayuntamiento de Tres Cantos y a la biblioteca por su amabilidad al prestarnos el uso de estas dependencias tan magníficas. Acabo de decírselo a la representante que verdaderamente es hermosa esta biblioteca, amplia, bien iluminada, una auténtica joya. Porque hay muchas bibliotecas que lamentablemente son tan oscuras, ¿verdad? Parece que uno entra en un templo antiguo y no dan muchas ganas ni siquiera de leer. Pero aquí verdaderamente podéis, como tú decías, sentiros orgullosos y todos nosotros de Madrid también, porque esto es Madrid, ¿verdad? Madrid tiene 6 letras, decía una canción, pero Madrid tiene muchos municipios, tiene muchas localidades y esta es joven, pero se ve que es muy dinámica, muy activa y próspera. Así que os felicitamos y nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad, de los madriles, porque Madrid siempre ha sido plural, madriles. Bueno, pues en esta tarde tenemos la alegría de presentar un libro. Bueno, los libros no dicen nada, a menos que alguien los lea. Y para que alguien los pueda leer, primeramente alguien ha tenido que escribirlos. Y nosotros tenemos el privilegio de tener al autor, que eso pues no ocurre todos los días, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de conocer a los autores de la inmensa mayoría de los libros que he leído. Pero aquí tenemos a José Antonio Díaz, nuestro hermano amigo, y tenemos la oportunidad de que nos pueda hablar de la génesis de este libro. Bueno, vamos a empezar preguntándole a José Antonio que nos diga un poquito de él. ¿Quién es José Antonio? ¿Quién es? Algunos de vosotros le conocéis. Nosotros nos hemos conocido por medios electrónicos, que es de las cosas más frías que hay en el mundo. Pero hoy nos hemos conocido personalmente y una alegría haberle conocido. Y algunos de vosotros, como digo, le conocéis, pero otros, pues apenas. Así que, José Antonio, ¿quién es José Antonio Díaz? Pues mira, en primer lugar, buenas tardes. Antes de contestar a su pregunta, simplemente os comento yo quién es él. Que él sabe de este tema del que va el libro, probablemente más que yo, ¿vale? Él tiene publicados bastantes libros y algunos de ellos van en esta temática. Entonces, se llama Joaquín Yebra y ha sido profesor, pastor de una iglesia evangélica, escritor y otras cosas. Bueno, dicho esto, ¿quién soy yo? Soy un vecino de aquí de Tres Cantos, muchos de vosotros me conocéis, otros no. De profesión soy químico, llevo una serie de años trabajando de profesor de inglés en Escuela Oficial de Idiomas y también soy cristiano. Y la temática del libro tiene que ver con eso, con el tema de las bendiciones y lo opuesto a las bendiciones, ¿no? ¿Y por qué escribiste este libro? ¿Qué te motivó? ¿Qué te movió para escribir? Pues yo cuando era niño recuerdo que en el colegio nos enseñaban aquello de que el español se habla en todos estos países del mundo, en toda Sudamérica, en España, en las Filipinas, y decían, y también ahí están los judíos sefardíes por ahí que hablan muy parecido al español. Y siempre tuve curiosidad de eso. Con los años aprendí aquello de un decreto que publicó Primo de Rivera para intentar darle la nacionalidad española en 1924, pero era más bien por motivos económicos, para poder comerciar. Y siempre cuando leía este tema de la expulsión me parecía una injusticia, ¿vale? Y digamos que he escrito el libro con un poco la intención de dar a conocer cómo nos ha afectado esa injusticia. Allá por finales de los años 90 escuché a un predicador
que decía que tenía personalmente la impresión de que la expulsión de los judíos había no solo perjudicado al reino en otras cosas que están bastante estudiadas, como la economía, las artes y otras cosas, sino también espiritualmente. Y aquello me llamó la atención. Y finales de los años 90, que Internet todavía era, digamos, no llevaba muchos años, me puse a investigar ese tema y ya llegando a 2003 escribí lo que hoy es la primera parte del libro, ¿no? Que era un ensayo, digamos que solo tocaba un poco el tema del análisis espiritual. Y lo dejo ahí. Que me haga más preguntas. ¿Y por qué el título? Este título llama poderosamente la atención. Sed de bendición. Sí, bueno, el título es un juego de palabras. Lleva sed del imperativo del verbo ser, ¿no? Porque es un mandato. Para los que somos creyentes, el intentar ser de bendición es un mandato. Pero además tiene que ver con la sensación física que tenemos cuando nos falta el agua, ¿no? Y en España somos un país que lamentablemente el agua no nos sobra. Ya sabemos todos el verano que hemos tenido y cómo están los campos, pero yo siempre hago un paralelismo que la situación, digamos, geográfica de España y el problema que tenemos con el agua física también tiene paralelismo con el lado espiritual. Entonces, por eso, haciendo ese juego de palabras, me decidí por ese título. Claro, acontecimientos de un pasado bastante lejano, aunque no remoto, pero bastante alejado, como aquel 1492, y considerando que precisamente en ese año España se convierte en Estado moderno. Antes de 1492 tenemos toda una serie de reinos, dos en particular, el reino de Castilla y el reino de Aragón, que han ido a su vez incorporando otros reinos, y en ese año es el descubrimiento de América. Bueno, descubrimos que no sabíamos que existía, porque los nativos americanos no necesitaban descubrir América, ya llevaban muchos siglos allí. Y también se constituye España como Estado moderno, y también coincide con este decreto de los Reyes Católicos y la expulsión de unos españoles, al menos unos hispanos, que eran de los que más tiempo llevaban en la península, porque vinieron con los fenicios. No se hace generalmente distinción entre los fenicios y los judíos, pero Fenicia es la costa mediterránea de la tierra de Israel, y por lo tanto vinieron juntos y llevaban más tiempo aquí que muchos otros pueblos que fueron incorporándose. Y entonces muchos, sin embargo, piensan, bueno, agua pasada no mueve molino. Hoy está muy de moda esto, ¿verdad? Decir eso. ¿No crees que sería mejor dejar ese asunto, no remover el pasado, dejar las cosas como están? Pero tú no lo has visto así. No, yo creo que eso es una visión muy conformista, y que se rinde, digamos, ante algo que parece que no se puede mover. Y claro, si uno no espera que las cosas se muevan, generalmente obtiene lo que espera, es decir, que no se mueve nada. Entonces yo he hecho esto sabiendo que, humanamente hablando, parece una misión imposible, una locura, pero yo creo que se puede hacer. Se requieren muchas cosas, se requiere prácticamente un milagro o una sucesión de milagros, pero yo creo que es posible, aunque realmente es una tarea, bueno, colosal, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Ahora, sabemos que el decreto de los Reyes Católicos nunca ha sido abrogado. Nunca ha sido abrogado. En torno al descubrimiento de América y en torno a la expulsión de los judeo-españoles, pues se han ocultado muchos datos. A casi todos en la escuela nos enseñaron que la reina Isabel la Católica empeñó sus joyas para financiar el viaje de Coulomb, que vino de Génova. Y en Génova hasta el día de hoy se habla italiano, naturalmente, lengua normalizada, el italiano,
pero la lengua popular, el dialecto italiano que se habla en Génova hasta el día de hoy es sencillamente el catalán. Así de fácil. Por cuanto Génova pertenecía a la corona de Aragón. Y cuando vamos a Barcelona, en el pie de la gran estatua de Cristóbal Colón, allí están los nombres de los que verdaderamente financiaron el viaje. Todos ellos judíos, judío conversos, todos obligados a aceptar el cristianismo o el catolicismo para evitar ser expulsados conforme al decreto de Isabel y Fernando. Entonces, ¿por qué crees tú que ese decreto de expulsión nunca ha sido abrogado? Bueno, en el libro hago el estudio, ¿no? Y para sintetizarlo, yo diría que básicamente es porque hemos vivido llevamos muchos siglos viviendo bajo un sistema religioso que se ha aliado con los diversos poderes políticos que ha habido, y a ese sistema religioso era claramente antisemita, y las derivaciones de ese sistema religioso, lo que hemos aprendido, está en nuestra cultura, es que, bueno, que aquello fue un hecho que ya no tiene remedio. Y yo creo que hay una inercia a mantener eso, yo lo llamo en el libro una acedia, es una multitud de factores, ¿no? Entonces, por un lado está el tema religioso y por otro el tema político puramente. En España, lamentablemente, hemos tenido pocos gobiernos, si es que hemos tenido alguno, que amase la justicia y la verdad. Y esto fue una injusticia. Y lamentablemente parece que a nadie le importa, ¿no? Es verdad. Hay un personaje muy interesante, el doctor Pulido, un español, que en un viaje por Grecia se encontró con comunidades judías sefardíes, es decir, procedentes de Sefarad, que es el nombre hebreo para la península ibérica, no solo para España, sino toda la península, es decir, ahí está incluido Portugal, y se llevó la sorpresa de que se encontró con comunidades que hablaban en el castellano del siglo XV, que cantaban endechas, que cantaban nanas a los niños en el castellano del siglo XV. Y luego le explicaron que esas publicaciones, incluso periódicos escritos con el alefato hebreo, sin embargo, estaban escritos en castellano, porque con el alefato hebreo se pueden escribir muchos idiomas. También con nuestro alfabeto latino, pues se escribe la lengua alemana, o se escribe la lengua holandesa, o la danesa, o la sueca, o la inglesa, que no son lenguas latinas, pero sin embargo utilizan el alfabeto latino. Y del mismo modo, el alefato, el alfabeto hebreo, sirve para poder escribir en cualquier idioma. Y se llevó esa gran sorpresa. Hizo una gran campaña en España y despertó un gran interés. Y por eso él también luchó con el término antisemita, porque semitas son también los árabes. Y sin embargo, esa animadversión no ha sido dirigida hacia el pueblo árabe, y a mí me alegra de que no sea así, claro, como cristiano me alegra. Pero sin embargo, la animadversión hacia el pueblo judío ha sido notorio. Está incluso en nuestro léxico, y los insultos hacia el pueblo judío están todos recogidos también pues, en bastantes diccionarios comprendidos de la RAE. ¿Tú has encontrado grandes dificultades en el proceso de escribir y lograr publicar este libro? Bueno, dificultades, la verdad es que no. Ha habido dificultades de tipo logístico, digamos. La segunda parte del libro, que es la más grande, la empecé a escribir cuando empezó la pandemia. Y claro, eso supuso que no podía ir a las bibliotecas, algunas bibliotecas de forma presencial, así que tuve que hacer consultas electrónicas. Pero la verdad, al revés, tuve contactos con el Ministerio de Justicia, luego explicaré el porqué,
porque buscaba un documento que supuestamente era una derogación, emitido por Antonio María de Oriol, un ministro de Franco, que fue luego secuestrado por ETA, y contacté con ellos porque buscaba ese documento que lo citaba un historiador y no aparecía por ningún sitio. Y para mi sorpresa, bueno, ellos me dijeron que no les costaba tal documento, en el libro detallo todo el proceso de búsqueda, pero no, en este caso me sorprendió gratamente la ayuda que recibí de ellos, porque me enviaron un par de páginas con enlaces de internet, algunos ya los había localizado yo, pero otros eran adicionales. Y luego, posteriormente, tuve una situación en la que quise ir a buscar ese documento en las actas de ministros de los últimos 5 años de los gobiernos de Franco. Y pedí permiso para ello al Ministerio de Presidencia. Y me dijeron que no, porque a lo que pretendía acceder era secreto. Y entonces, gracias a una información que me dieron en el Ministerio de Justicia, me dijeron que existe un órgano que se llama el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, que depende directamente del Parlamento, y que recurrí a ellos y emitieron un informe vinculante en el que le decían al Ministerio de Presidencia que a lo que yo pretendía acceder para investigar no eran documentos secretos y que podía ir. Y para cuando recibí la invitación, ya sabía yo que el documento que buscaba no existía. Lo cuento en el libro porque me puse en contacto, me tiré 4 meses buscando ese documento, y me puse en contacto con un autor, se llama José Antonio Lisbona, tiene varios libros publicados sobre este tema y su tesis doctoral, lleva 40 años en el tema. No le conocía de nada, pero le contacté por internet, le dije quién era, le dije que era químico y resultó que su padre era químico también. Y me dijo, a mí me gusta ayudar a la gente que está empezando. ¿Qué necesitas? Digo, pues mira, estoy buscando este documento, no lo encuentro por ningún lado. Me dice, no pierdas el tiempo con él. Yo lo he buscado 40 años, no lo he encontrado, y otros muchos. Bueno, cuando él me dijo eso, como yo ya tenía la cita pedida para ir al Ministerio de Presidencia, me dio el gustazo de ir un día al Ministerio de Presidencia, al Palacio de la Moncloa, entrar allí en la biblioteca. Me senté allí en una salita, todos muy amables conmigo, y me sacaron las fotocopias, no los originales, de las actas de los consejos de ministros del año 68 al 73. Me tiré toda una mañana allí investigándolas, una por una, y el documento que buscaba no apareció. Pero realmente yo no he tenido problemas, creo, con gente que me haya puesto zancadillas para escribir el libro. No, al revés, me he encontrado con colaboración. Y las zancadillas podrían ser de origen espiritual, pero no de carne y hueso. Bien. Bueno, en el libro mencionas que quieres conseguir firmas para emprender una iniciativa legislativa popular, lo que llamamos una ILP, y llegar a derogar el edicto de 1492. Y has creado una petición en change.org para ello. Dinos esto de change.org, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Y crees que lo conseguirás? Change.org es una organización que se dedica a publicitar o dar a conocer diversas peticiones. Cualquier persona puede hacer una petición y con cualquier fin, ¿no? Entonces yo conozco de ella, he firmado peticiones muy diversas, por ejemplo, esta que surgió hace poco de un señor que era mayor y decía que tenía muchas dificultades para ir al banco y que los bancos no le facilitaban la vida y tal. Y este señor en muy poco tiempo consiguió 600 y pico mil firmas y dio lugar a que los bancos reaccionaran. Bueno, yo planteé algo similar, no estoy teniendo el mismo éxito que él hasta la fecha, pero a mí me parece que es la vía que se me ocurrió para, digamos, en una manera relativamente ordenada y rápida poder conseguir ese número de firmas. No es fácil y posteriormente, uno va aprendiendo, ¿no? Yo, claro, había oído hablar de las iniciativas legislativas populares, nunca me había leído el BOE, lo que dice el BOE de las iniciativas legislativas populares. Y claro, resulta que antiguamente uno iba por la calle con un folio y tú llegabas allí con tu DNI, tu nombre, el apartado firma, firmabas y cuando tenías 500.000 ibas con 50 o 60 cajas al Parlamento, lo entregabas y ya está. Ahora se puede hacer electrónicamente, pero no es nada fácil. Lleva un proceso que si te lees el BOE dices, bueno, entonces yo lo que quiero es conseguir las firmas a través de change.org
y a ver si cuela ante el Parlamento como que hay el número de firmas y se hace algo. No es fácil porque una vez conseguidas las firmas, si un día se consiguen, hay que conseguir que haya al menos un partido político que presente la moción. Y eso significa que al menos ha de haber un político o un partido político que esté dispuesto a arriesgarse, porque esto es un riesgo. Esto es un riesgo. Escribir un libro de estos es un riesgo, ¿no? Yo he salido, le decía el otro día a un amigo, no he salido del armario, afortunadamente. He salido de las catacumbas con este libro, ¿no? Efectivamente, sí. También tienes unas cartas modelo para que los lectores interesados podamos hacer llegar al presidente del gobierno o al rey o a los representantes de los principales partidos políticos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, las cartas, los modelos están en el libro, pero hace poco ya tengo una página web y también está en la página web. Son 3 cartas en las que dicen, mire, he leído un libro que habla de que como consecuencia de la expulsión España está bajo una maldición. No hemos hablado de eso, pero el representante judío, el último representante judío, envió, un tal Isaac Abravanel, envió una carta a los reyes católicos diciéndole, mire, porque ustedes están haciendo esto, al Reino de España le van a ocurrir estas cosas. Y claro, cuando uno conoce la historia de España y lees lo que dice, que lo dice con siglos de anticipación, ves que se ha cumplido prácticamente todo, ¿no? Entonces, no, se me ha ido el hilo. Porque, repíteme la pregunta. No, con respecto a estas cartas. Sí, las cartas. Bueno. Tú dices que necesitas, claro, el apoyo de algún representante parlamentario para poderlas llevar a efecto. Sí, el tema de las cartas se me ocurrió porque, independientemente de la vía de change.org, de las firmas, con estas cartas lo que pretendo es que las personas que lean el libro o entren en la página web y lo vean, porque ahora la página web tiene una opción que es, veo la carta allí, meto mis datos y se la envío. Y va directamente a la oficina de presidencia, a casa de Su Majestad el Rey, a la oficina, y a aquellos partidos políticos de los cuales he conseguido un correo electrónico donde llegue. Yo no tengo seguridad, certeza de que va a llegar a las manos de ninguno de ellos. Pero la idea es, oiga, las cartas básicamente dicen esto. He leído un libro que habla de que a España le vienen sucediendo una serie de cosas, que estamos bajo una maldición y queremos salir de esto. Y he leído un libro que me ha convencido de esto y quiero que ustedes hagan algo al respecto. Es verdad que sabemos que el rey no tiene poder para influir, no tiene poder para hacer nada directamente, pero tiene poder para influir. El presidente sí tiene poder y los representantes de los partidos políticos también. Entonces yo sé que humanamente hablando es una locura, ¿no? Pero la carta dice, yo soy ciudadano y además soy votante, ¿vale? Y se deja ahí para que el que quiera y le parezca, pues envíe la carta. Seguramente muchas personas van a pensar que si ese edicto de la expulsión de los judeo-españoles en 1492, después de muchos episodios epopélicos auténticamente antes de la expulsión, antes de 1492, en 1300 y algo más, tenemos también auténticas persecuciones de los judíos en los reinos de España, antes de la fundación de España como Estado moderno. De modo que esto viene de tiempos anteriores incluso, ¿no? Ya en los reinos de Castilla y Aragón se les pide a los judíos que se pongan un distintivo en el brazo. Algo que decimos, pero eso debió de ocurrir en la Alemania nazi. No, ha ocurrido en el solar hispano bastantes siglos anteriores. Entonces, alguien también podrá pensar, bueno, ¿y para qué va a servir eso? ¿Derogar ese edicto de expulsión va a cambiar alguna cosa? Vamos a experimentar unas grandes renovaciones en el ethos y el pathos de la nación española.
Bueno, uno no puede, aquí uno solo puede hacer suposición, aventurar, ¿no? Claro. Yo creo que si un día se llega a derogar, va a haber un cambio en lo que yo llamo el ambiente espiritual del país, ¿no? Comentaba antes con él que la fotografía de la portada del libro la tomé estando en Suiza y había un valle iluminado por unos rayos de sol que atravesaban unas nubes, que es como yo veo la situación espiritual de España. Hay unas nubes espirituales malignas, voy a decir la palabra técnica, demoníacas, que están impidiendo, primero, que esto se conozca y segundo, que se haga algo. Hay unos seres espirituales, demonios, que tienen interés en que no se conozca la verdad de Jesucristo. Y su manera de impedir eso ha sido intentar aniquilar al pueblo judío, pero a todos los demás que tengan algo que ver con el pueblo judío, ¿no? Entonces, ¿es difícil? Pues sí, es difícil, pero yo creo que se puede lograr y segundo, si se logra, yo no digo que vayamos a atar los perros con longanizas, pero sí creo que va a haber un cambio en la situación espiritual de España que va a implicar también cambios en otros temas como las relaciones sociales y creo que incluso puede afectar a la economía. Pero no creo ni tengo manera de demostrar, desde luego, que ni estoy prometiendo que eso, que vamos a atar los perros con longanizas si un día se logra. Efectivamente, efectivamente. Ahora te preguntaría, como autor, ¿cómo ha sido el proceso de que podamos tener hoy en nuestras manos este libro? Porque no es fácil. No, ha sido bien, bien desafiante, ¿no? Sobre todo la parte de escribir, he escrito algunas cosas para mí que no había publicado. Como soy químico, el tema de investigar cosas y buscar referencias y tal, eso, y lo he hecho también a nivel laboral cuando trabajaba de ejecutivo y tal, se me da relativamente bien, lo puedo hacer. Pero esto ha sido un desafío muy grande, ¿no? La parte de buscar, cotejar y engarzar toda la información de una forma que presente un todo sólido, ¿no? Ha sido difícil. Y quizá la parte más difícil para mí ha sido la parte de todo del proceso de publicación. No tenía ni idea de cómo se publica un libro y me metí con una editorial de autoedición, Círculo Rojo, que me han ayudado mucho. Pero hay que tener una dosis de paciencia, por ejemplo, para que cuando te maquetan, tú envías el documento en formato Word y de repente te lo envían en formato PDF. Y claro, bueno, primero te hacen una corrección ortotipográfica. La corrección ortotipográfica significa que me tuve que releer el manuscrito prácticamente 6 veces en la corrección ortotipográfica. Después viene el paso a PDF. El paso a PDF hay cosas que se descolocan y el procesador de textos, que creo que es InDesign, con el que lo hicieron, pues resulta que te corta el final de una línea que no coincide con las sílabas. Por ejemplo, la palabra contar, en vez de cortar en con y luego tar en la siguiente línea, te corta en cont y solo el ar. Y tú eso lo tienes que detectar. Significa que tienes que ser muy minucioso en revisarlo, emplear muchas horas en revisar, ¿no? Entonces, eso sí se me ha hecho francamente pesado, ¿no? Porque lo he hecho yo solo. Gracias a Dios, tuve también otra vez la inestimable colaboración de varios amigos, algunos de ellos están aquí, a los que les había dado el manuscrito en Word, y cuando el manuscrito llegó a la editorial por primera vez me dijeron, tienen muy pocos errores, esto no es habitual cuando llegue aquí. Bueno, es que varios amigos me lo habían leído, están aquí, y lo agradezco muchísimo, porque creo que si con todo eso todavía dio mucho trabajo, no quiero pensar lo que hubiera dado si no hubiera habido esa obra previa. Bueno, el libro tiene evidentemente un resultado de una investigación histórica y luego tiene un componente eminentemente espiritual, porque tú destacas aquí esa sed de bendición que sentimos porque nos sentimos españoles y orgullosos de ser españoles y queremos una España en la que haya convivencia y queremos también borrar
esas sombras del pasado. Todas las naciones tienen sus luces y sus sombras. Pero luego hay una parte eminentemente espiritual o eminentemente religiosa o bíblica. ¿Cómo es que no hubo editoriales religiosas que se interesaran por publicar este libro? Porque Círculo Rojo no es una editorial religiosa. No. El tema de las editoriales religiosas, digamos que yo lo deseché yo mismo por una razón. Yo hablé con varios amigos que tienen publicados libros. Contigo no hablé, que entonces no te conocía personalmente, pero yo sabía que conocía alguno de tus libros. Pero no se me ocurrió llamarte para decir, oye, a ver si me puedes recomendar que me lean el manuscrito al menos, ¿no? Pero sí conozco algunas personas que tienen libros publicados y me dijeron que, al no ser yo una persona conocida en el mundo editorial, lo iba a tener muy difícil con las editoriales cristianas y tal. Y se dio la circunstancia de que una amiga, que está por aquí sentada, con anterioridad va a la misma iglesia a la que yo voy aquí en Tres Cantos, había publicado un libro de una experiencia traumática que tuvo y lo había hecho con esta editorial. Y me comentó, pues mira, yo les he enviado el manuscrito y me han dicho que les ha gustado, que me lo puedo publicar, y envié el mío a ver qué pasaba, ¿no? Y cuando yo lo había enviado, surgió que a través de un evangelista famoso, Itiel Arroyo, pues me enteré que tenía un contacto en una editorial, Publicaciones Andamio, que sí es cristiana, con la cual me puse en contacto. Magnífica. Pero lamentablemente me pusieron en contacto con una persona que había sido el director anteriormente, pero ya hacía 2 o 3 años que no era el director, y no conseguí llegar a quién era el director para ponerme en contacto con ellos. Entonces, esa vía la deseché, de lo cual tampoco es que me arrepienta, porque yo quería que el libro estuviera abierto a todo el mundo. Yo al escribir el libro, al principio me dirigía básicamente, cuando escribí la primera parte, a gente cristiana, pero después quise que el libro fuera conocido por cualquier persona, independientemente que tenga ideas religiosas o no, porque también se ve afectado por este tema. Yo comento en el libro que hay gente que hoy día está esperando que los fondos de la Unión Europea van a lograr eso de que atemos los perros con longaniza. Yo no me lo creo. Ni los de la Unión Europea, ni ninguno. Ni el Plan Marshall. No me lo creo. Entonces decidí que el libro estuviera abierto a toda persona y he publicado con una editorial, que es una editorial normal y, bueno, de autoedición, y ahí está. Sí, Punto Rojo, sí, es una editorial efectivamente secular. Bueno, ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro ahora mismo se puede conseguir prácticamente en cualquier librería. Las grandes, las conocidas, la Casa del Libro, el Corte Inglés, FNAC, en la propia editorial. Y luego en cualquier librería vas y dices el título y la editorial, digamos, ha pasado el catálogo a, no sé, las 3.000 y pico librerías que hay en España. Y yo, por ejemplo, la semana pasada, el domingo, el lunes, el día de fiesta, esta semana, estaba dando una vuelta en la Gran Vía y entré a Casa del Libro y pregunté por el libro. Dice, no lo tenemos físicamente, pero está aquí en el catálogo. Si usted lo quiere, lo pedimos en 7 o 8 días. Está ahí. Y luego la otra vía es en la página web mía, que en el libro no figura el nombre de la página web, pero es las 3 W con mis 2 apellidos, diazdelcinto.com, y ahí también se puede conseguir. O sea, se puede conseguir en cualquier sitio. También la editorial, curiosamente, tiene un acuerdo con, creo que se llama Publicaciones Cauce o Editorial Cauce, que es la distribuidora para toda Hispanoamérica, y ellos también lo están ofertando allí. O sea que, y en Amazon, bueno, no lo he dicho, Amazon se puede conseguir el libro tanto físico como electrónico. Bueno, y si alguien lo quiere comprar, allí hay una amiga que tiene ejemplares ahí al final de la mesa. Bien. Se me había olvidado eso. Muy bien. Y entonces, para terminar, yo creo, ¿por qué nos recomiendas tú la lectura de este libro? Tanto a los que somos cristianos, por la gracia de Dios, como a tantas otras personas que no son de la fe cristiana, sea en el plano de una confesión práctica, practicantes o por cultura. ¿Por qué crees que es importante que leamos este libro? Bueno, voy a empezar hablando de la segunda parte del libro, que es el análisis histórico, ¿vale?
Yo creo que el análisis histórico, bueno, varias personas que lo han oído, entre ellas este periodista famoso con el que contacté y tal, me dijo que el análisis histórico en principio está ahí y es prácticamente irrefutable. Claro. ¿Vale? El análisis histórico. Pero también para muchas personas puede que les llame la atención, espero que para bien, el tema del análisis espiritual que está al comienzo del libro, que lo puse en ese orden porque respeta el orden cronológico, porque la primera parte del libro la escribí en 2003 y por diversas circunstancias la segunda parte no me puse hasta 2020. Y entonces lo he hecho así, pero yo sé que algunas personas que han leído el libro, claro, la parte espiritual, la primera parte, te deja un poco descolocado. Pero, ¿por qué habría que leerlo? El análisis histórico yo creo que es correcto, el análisis espiritual creo que también, pero es un libro, a ver, es un libro diferente a lo que yo veo por ahí en el mercado. Primero, es un libro que no pretende que tú lo leas y digas, pues me gusta, no me gusta y tal. Es un libro que está orientado a la acción, ya hemos hablado de las cartas modelo y tal. Pero es un libro también un poco quijotesco, en un sentido, ¿no? Esto me vino ayer mientras repasaba aquí las notas. Porque Cervantes escribió el Quijote porque quería acabar con las novelas de caballería. Y yo he escrito esto porque quiero acabar con un decreto que lleva en vigor 530 años y que nadie ha tenido el valor de decir que no está derogado. Nadie ha pedido perdón y nadie se ha atrevido a derogarlo. Entonces, yo soy más quijotesco que Don Quijote, pero bueno. Sí. Bueno, como buen escritor y como buen español, es que nos llevamos en el ADN, ¿verdad? Y hasta el día de hoy necesitamos descubrir que los molinos no son gigantes, son molinos. Y los molinos los mueve el viento. A los gigantes, pues habrá que emplear métodos más drásticos. Y por eso, este pensamiento de que pesan nubes oscuras sobre muchos países, es un pensamiento muy extendido, mucho más de lo que podemos imaginar. Y en el caso de España, efectivamente nos encontramos con esa nube oscura. Hemos hablado de, ¿verdad?, de luces y sombras en todos los países. Y aquí tenemos una oportunidad de, ya que mencionas al Quijote, de desfacer un entuerto, un entuerto grande. No sé si tú has tenido, no lo hemos hablado, el privilegio de visitar la tierra de Israel. Sí. Has estado allí. Yo recuerdo en Jerusalén muchas experiencias, ¿no? Pero una, haber cogido un taxi para desplazarme de un lugar de Jerusalén hacia el hotel donde estábamos hospedados, y el conductor era un judío de origen sefardí. Hablaba el castellano del siglo XV, no con mucha soltura, porque esa lengua del siglo XV llamada ladino, es decir, latino, hay un ladino castellano, hay un ladino catalán y hay un ladino portugués. No lo hablaba con mucha soltura ya, porque desde que se establece el nuevo Estado de Israel, ese 14 de mayo de 1948, el ladino ha ido perdiendo vigor y ha ido ganando el hebreo moderno, como es natural, claro. Y nos hablaba del origen de su familia. Él sabía que habían salido de Zamora y que habían ido primero a Portugal. Y después vino el decreto de expulsión en Portugal y salieron para Grecia. Y muchos de su familia habían sido asesinados por los nazis en la invasión de los nazis de Grecia. Y finalmente había hecho aliyá, es decir, había regresado a la tierra de los padres. Y se iba emocionando. Llegó un momento en que no pudo continuar conduciendo y tuvo que aparcar.
y lloraba. Y nos decía que él amaba a España, que eran sus raíces. Puede que algunas personas piensen que este libro pudiera entenderlo alguno como un descrédito para España. Es todo lo contrario, ¿verdad? No, yo no he tenido intención ninguna de desacreditar a España, todo lo contrario. El título ya lo dice bien claro, no sé, de bendición, no. Aquí no se trataba de decir qué malos somos. Yo no he querido hacer en ningún momento en el libro, he intentado ser lo más respetuoso. Hay unos hechos históricos innegables, pero yo no he querido meterme aquí con la Iglesia Católica o con nadie en realidad. Lo que estoy diciendo es que en realidad estamos a un paso, aunque parezca mentira, de poder hacer esto una realidad. Se trata de algo que es a la vez muy sencillo, pero a la vez muy difícil. Primero hay que pedir perdón. Y eso nos cuesta a todos enormemente. Pero mucho más, y pongo los ejemplos bíblicos porque están ahí, son el modelo. Hay que pedir perdón por un pecado que no hemos cometido nosotros, ninguno de los que estamos aquí. Y eso es mucho más difícil de entender, pero hay ejemplos bíblicos, los he puesto ahí, ¿no? Y hay ejemplos bíblicos de que Dios contesta eso. Entonces, estamos a una oración de distancia de eso, a una petición de perdón, y después a refrendarlo con una decisión política. Y también he puesto ahí las razones por las que yo creo que a lo largo de los siglos nadie ha tenido el valor de enfrentar esa decisión, decir, no, yo voy a hacer esto. Ha habido intentos, están ahí, son muy loables, pero se han quedado todos en intentos. Efectivamente, eso trae a mi memoria una cena en Toledo hace ya bastantes años y la persona a cuyo lado yo estaba sentado era don Isaac Nabón, que fue uno de los presidentes del nuevo Estado de Israel. No recuerdo si fue el 10º o el 11º presidente de Israel. Y él, claro, me decía, aquí no están los que causaron los daños para pedir perdón, y tampoco están los que los sufrieron. Para algunas personas, esa petición de perdón, ese reconocimiento de un capítulo oscuro de nuestra historia nacional, puede no tener un gran significado, ya que ni los damnificados están para perdonar, ni los que cometieron el daño para solicitar el perdón. Pero, me decía don Isaac Nabón, pero Dios está por encima del tiempo y por encima de la historia. Aunque unos y otros no estén presentes, hay lugar para que podamos reconocer esos daños, se pueda pedir un perdón nacional y al mismo tiempo hay lugar para que se dé ese paso legislativo que puede aparentemente ser nada más un postureo, pero que tiene unas dimensiones hondas, unas dimensiones profundas, especialmente para los que creemos que Dios es el Señor de la historia. Por mi parte, yo no sabría decirte o hacerte una pregunta más, pero sí seguro que tú tienes algo que decir que naturalmente a mí no se me ha ocurrido preguntar. Bueno, no sé, me has hecho aquí, no sé si tengo algo más que añadir. Yo creo sinceramente que no, me has pillado. No tengo mucho más que añadir a lo que hemos dicho. Solo quizá, bueno, tengo aquí algún amigo abogado presente hoy que en su momento me dijo que desde el punto de vista legal es discutible lo de si se ha derogado o no por el tema de la Constitución española, ¿no? Que la Constitución vigente reconoce la libertad de expresión. Yo me he esforzado en decir ahí, que no soy jurista, que no es lo mismo derogar un decreto con una terminología como la que se utiliza actualmente, de bueno, cualquier otra cosa que se oponga a lo establecido en lo que aprobamos hoy en la Constitución, queda derogada, que hacer un decreto de derogación expreso y formal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso,
Sí, voy a hacer una. Se me ocurre ahora. Hay una cosa que es una novedad, quizá en el libro, que a la gente le puede chocar, ¿no? Y es que, claro, yo hablo aquí de que hay unos efectos sobre el país y me esforcé por intentar hallar algún indicador que al día de hoy nos pudiera hacer vislumbrar si este tema de la maldición sigue vigente o no. Y me metí en el tema de la investigación. Yo he sido investigador, he trabajado en algunas de las multinacionales más reputadas del mundo. Y bueno, todos sabemos que los españoles en ciencias aparentemente no brillamos. Digo aparentemente, pues hemos tenido 2 Nobeles, pero hay gente por ahí española trabajando en las mejores multinacionales del mundo y somos tan buenos como los demás. No vamos a la zaga de nadie. Y sin embargo, tengo de hecho un amigo en la oficina de patentes europea, un compañero de trabajo, y bueno, se me ocurrió investigar ese tema, a ver si teníamos algún indicador, algún indicio ahí. Y claro, entras a la oficina de patentes europeas, las estadísticas, y ves que España, cuando obtienes datos comparables del número de patentes que patentamos los españoles por millón de habitantes y año, y estamos siempre, sensiblemente, por debajo de otros países, digamos, teniendo en cuenta el millón de habitantes y el año, es decir, por debajo. Y para mí es un reflejo de una de las maldiciones que este representante judío le entregó en la carta a los reyes católicos, porque tenían que ver con nuestras instituciones de conocimiento, y dijo que nuestras instituciones de conocimiento, las universidades, iban a ser amedrentadas por el progreso herético de extrañas ideas procedentes de otras tierras, y que los reyes católicos casi habían acabado con las inquisitivas mentes de los españoles. Inquisitivas significa averiguadoras o indagadoras. Y yo creo que hay un reflejo aquí. No somos inferiores a nadie, pero hay ahí un aspecto espiritual que está, digamos, como si tuviéramos una bota encima, impidiendo que, digamos, en ese aspecto concreto aparezcamos, digamos, en la media, donde están otros países. Eso sí es una novedad del libro, porque no conozco ningún libro que haya hecho un estudio de este tema. Hay muchos que tocan el tema económico, cómo ha afectado a España el tema económico, el tema de la población, por ejemplo, ¿no? Se dice que salieron los historiadores entre 50 y 250.000 judíos. Si coges el punto medio son 150.000, pero es que la población del país en aquel entonces era estimada de 4 millones. 150.000 sobre 4 millones, traducido hoy a nuestros términos, significa que de un día para otro, mañana, expulsan a 2 millones de personas. Y si mañana expulsaran de repente a 2 millones de personas aquí, las consecuencias sobre la economía iban a ser serias. Muy serias. Entonces, eso sí está bien, aunque hay discrepancia entre los historiadores, está bien estudiado. Pero este tema de cómo ha influido espiritualmente o cómo sigue influyendo hoy, yo solo fui capaz de encontrar este parámetro. Pero el parámetro está ahí. ¿Ese parámetro demuestra esto al 100%? No, es un indicio. Pero bueno. Dijeron un día que investiguen ellos. Efectivamente. Frase lapidaria. Sí. Efectivamente, España quedó muy maltrecha después de la expulsión de los hispano-judíos. Muy maltrecha. El índice de analfabetismo ha sido enorme hasta hace relativamente muy poco tiempo. Y nos encontramos también con lo que afecta después de la expulsión de los judíos, también la persecución del protestantismo en España, la ignorancia de la Biblia. Y cuando echamos una miradita a otras naciones donde las Sagradas Escrituras estuvieron al alcance del pueblo, mientras que en España no se podía leer, porque paradójicamente la Biblia estaba en el índice de libros prohibidos, vemos las notables diferencias hasta el día de hoy dentro incluso de nuestro propio continente. Pues, José Antonio, muchísimas gracias por haberme dado el privilegio de tener esta conversación contigo y con tan buena compañía. Gracias, y voy a decir un último apunte que se nos ha olvidado a los dos, que es lo del rey de Jerusalén. Ah, sí.
Cuéntalo, por favor. Sí, bueno. Eso lo conoces tú mejor que yo. No es muy conocido. Sí. Hay muchas personas que lo conocen, sin duda, ¿no? Pero no es muy conocido que el rey emérito, entre sus muchos títulos nobiliarios, tiene el título de Rey de Jerusalén. Viene de una época remotísima y es uno de los títulos honoríficos, de los títulos nobiliarios que ha tenido el monarca español y que no es compartido con ninguna otra familia dinástica europea ni de otro continente. Yo creo que, a pesar de que está en tierras árabes, pues como les pasaba también a nuestros grandes filósofos sefardíes, ¿verdad? Podía pensar un poquito en ello. Yo creo que Dios, que llamará a cuentas un día, tiene que preguntarle, ¿cómo es que siendo osando a ser rey de Jerusalén, no has dado algún paso en este sentido? No obstante, Juan Carlos I fue el primer monarca español que, después de la expulsión de los reyes católicos, la expulsión de los judíos, entró en una sinagoga en España. Y fue él, en la sinagoga, el centro israelita de Madrid, en la calle Balmes. Él entró, se puso su kipá, o se tapó la cabeza con un sombrero. La cosa es taparse la cabeza. Puede ser, yo he visto a los que han entrado en la sinagoga poniéndose el pañuelo con 4 nudos. Sí. La cosa es taparse la cabeza por respeto al Señor. A mí me preguntaron, por respeto al Señor, los cristianos nos quitamos el sombrero. Y los judíos, por respeto al Señor, se lo ponen. ¿Crees que hay alguna diferencia? Y dije, ninguna. Ninguna. ¿Verdad? Lo importante son las intenciones del corazón y las prendas externas no son lo que más importancia puede tener. Y él se puso su kipá, pasó al frente y dijo unas palabras muy acertadas. Dijo, en esta España democrática no hay diferencia entre razas, no hay diferencia ni discrepancia exclusiva y distanciadora entre religiones. Lo que podemos es trabajar juntos por el bien de esta nación y vivir también en buena relación con las demás naciones del concierto de las naciones. Fue una oportunidad muy buena para que hubiera dicho, y aquel decreto de 1492 hoy ya no tiene en absoluto vigencia alguna. Pero eso no lo dijo. Perdió la oportunidad. Pues qué pena que no hubiéramos estado tú y yo para aconsejar a su majestad, esta no es graciosa, pero bueno, a su majestad, y haberle aconsejado que hubiera dicho eso. Habría sido magnífico e incluso habría pasado a la historia por alguna cosa mejor. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Un aplauso. Sí. Un aplauso.